Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga rica y abundantemente a todos. Queremos una vez más traer una reflexión de la bendita palabra de Dios, la cual vamos a titular en esta ocasión El Gallo. Vamos a hablar sobre el gallo. El gallo. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículos del 66 hasta el 72. Leemos lo siguiente, dice así: Estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. ¿Qué me ha motivado a mí a hablar sobre esta porción bíblica? Y sobre todo, querer ponerle por tema al mensaje el gallo. Querer hablar del gallo. No cabe duda que si hay alguna porción de la palabra de Dios que nos da base y buen pie, fundamento, para hablar algo de la palabra, un mensaje, una reflexión, y titularla El Gallo, o hablar sobre el gallo, utilizar el gallo como tema o como título a esa reflexión, pues obviamente es la palabra que hemos leído, que tiene que ver con la negación de Pedro, las 3 veces que Pedro negó al Señor, y la relación de el gallo, de ese bello animalito, porque los gallos son bellos, no solo como son, su plumaje y su apariencia externa, sino la forma y manera en que ellos cantan, sea para alabar a Dios, sea para anunciar el tiempo, o sea el propósito que tengan al cantar. Pero son bellos y cantan bello, y su cantar es muy significativo, muy especialmente cuando hablamos de la experiencia del apóstol Pedro, obviamente en relación con nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor Jesucristo en relación con Pedro. Pero ¿qué me mueve o por qué quiero hablar del gallo? ¿Qué me inspiró? ¿Qué me movió? Amados hermanos y amigos que me ven y me escuchan, el día 23 de enero
de este año 2022. Estuve visitando una iglesia en el pueblo de Aguadilla, en uno de los barrios de Aguadilla, bastante cerca del pueblo, de la zona urbana. Ellos están en la zona rural, pero bastante cerca del casco del pueblo. Y cuando fui a visitar esa iglesia, que llegué allí con mi esposa, cuando entramos hacia la propiedad de la iglesia, que hay que entrar por un paseo, es decir, tiene una entrada bastante privada para entrar a donde está el templo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que quien primero salió a recibirnos fue precisamente un gallo. Y yo no les puedo negar que a mí me gusta mucho ver los gallos. Me gusta verlos, su apariencia, su canto, la forma como ellos cantan, como les decía, me son atractivos. Nunca he sido jugador de gallos. Sé que hay jugadores de gallos, pero en el caso mío yo me crié en la iglesia, en los caminos del Señor, así es que yo nunca tuve experiencia que tuviera que ver con galleras o con jugar gallos. Pero no puedo negar la realidad de que como soy del campo, en el campo se criaban mucho gallinas y gallos. Tanto en la casa mía, mis padres los tenían, sino que también los vecinos y familiares. No hay una casa en el campo donde no haya gallinas y haya gallos. Y los gallos me lucen muy bonitos, especialmente cuando cantan. Y me llamó la atención que al entrar al frente del templo, al estacionamiento, había un gallo. Yo llegué primero que nadie, fui el primero que llegué, porque cuando uno va a un sitio que es distante, trata de ir con mucho tiempo de antelación para llegar con tiempo, y las más de las veces uno es el primero que llega al templo, al culto. Y llegué tempranísimo, fui el primero que llegué, entré al estacionamiento y salió ese gallo a recibirnos. Me impresionó mucho que el gallo se vino por el lado mío, donde yo iba a abrir la puerta para salir. Se mantuvo allí hasta que yo salí de mi vehículo. Y cuando yo salí del vehículo, el gallo se dio la vuelta, se fue por la otra puerta, hasta que mi esposa se bajó del vehículo también. Pero cuán grande fue mi sorpresa y mi impresión, que un poquito después llegó el pastor, que estaba buscando gente en su vehículo, y cuando llegó, estábamos todos temprano para el culto. Pero cuando él llegó, el gallo se le tiró detrás a su vehículo, y él dio para adelante, dio para atrás, y el gallo daba para adelante y daba para atrás, y estuvo muy pendiente hasta que el pastor se bajó de su vehículo y los pasajeros que trajo se bajaron del vehículo también, y comenzamos todos a caminar hacia el templo. Pero yo estaba bien impresionado con el gallo y la actitud del gallo, la receptividad del gallo. Al grado que cuando me dieron la oportunidad el pastor para traer la palabra de Dios, no pude menos que hablar del gallo. Y felicité al pastor, felicité a la iglesia, y les dije cuál había sido la impresión mía al llegar al templo, que el capitán de los ujieres fuera la persona que saliera a recibirme y hacernos sentir bien de haber llegado allí. Y ellos se miraron unos a otros, porque quién sabe ellos no tengan un capitán de ujieres allí en la iglesia, aunque sé que tienen gente y oficiales y líderes que hacen sentir a uno muy bien en la iglesia, pero no me refería a eso. Y ellos se miraron unos a los otros, y tuve que explicarles obviamente que me refería al gallo, que ya yo le había dado un puesto, había dado un título, capitán de los ujieres. ¿Cómo me sentí yo, cómo se sintió mi esposa ante la recepción que tuvimos,
la receptividad de ese gallo hacia nosotros, su reacción, su alegría, el trabajo que estaba haciendo. Y hablaba yo con los hermanos allí, luego, sobre el gallo. Y les decía, ese gallo me hizo recordar a mí la experiencia de Pedro con el Señor y las palabras que el Señor le había dicho a Pedro antes de morir. El Señor estaba siempre muy cerca de Pedro. De hecho, Pedro, Juan y Jacobo pertenecían al círculo íntimo del Señor. De los 12 apóstoles, había 3 de ellos que el Señor los llevaba consigo ante situaciones delicadas o allí donde Él quería dar unas enseñanzas prácticas que deseaba que ellos fueran beneficiados por ellas. Allí el Señor se llevaba a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y Pedro se destacó o se le vio, y aún todavía se le ve, como el principal de los apóstoles. Aunque el más intimidad que tenía con el Señor y más confianza tal vez que tenía con el Señor era Juan, el apóstol Juan, que se recostaba sobre el pecho del Maestro, según lo encontramos en la palabra de Dios. Si bien es cierto eso, no es menos cierto que todo parece indicar que el Señor tenía unos planes con Pedro y quería darle una atención especial a Pedro de liderazgo, de capacidades, de estoicismo y cuantas otras cosas el Señor se esforzó por ayudar a Pedro, enseñarle a Pedro y capacitar a Pedro. Pedro se distingue entre los apóstoles porque era una persona intrépida, era una persona ligera y tenía mucha confianza en sí mismo. Y eso es un peligro, uno confiar mucho en sí mismo. De hecho, el proverbista Salomón decía que confiáramos en Jehová de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Tenemos que aprender a confiar más en Dios y menos en nosotros. Pedro aparentemente era uno de esos líderes o de esos individuos que tenía tanta confianza en sí mismo que él apostaba a él. Él iba a él. Y a veces uno ve líderes, uno ve personas que tienen liderazgo y que llegan a ostentar posiciones y títulos en el escalafón de posiciones en la obra del Señor. Y los hay personas que son humildes que han llegado allí y el Señor mismo ha pasado trabajo para ubicarlos allí. Y las personas que han estado tratando de reclutarlos han pasado trabajo para ubicarlos allí. Mientras que hay otros que son sobrados, que creen tanto en sí mismos que ellos dicen, yo voy a mí, démelo a mí, que eso lo hago yo con una mano en la espalda. Yo voy a mí. Yo sí que tengo capacidades. Si me lo dejan a mí, ustedes van a ver cómo eso sale adelante. El asunto es que yo esté ahí. Después que yo esté al frente, olvídese que todo está bien. Hay gente así, que tienen una sobrada confianza en sí mismos. Y cuando se habla de puestos, de escalafón de posiciones, ellos quieren ser los primeros en fila y los cabecillas. Todo parece indicar que Pedro tenía algo de esas características. Al grado que el Señor en un momento dado dijo, todos vosotros os escandalizaréis en mí en esta noche o en este día. Cuando vino el Vía Crucis, cuando el Señor tuvo que someterse a la prueba de vida y muerte. Cuando tuvo que someterse
a tener que entregar su vida, dar su vida en expiación por el pecado de la humanidad e ir al Calvario, ser juzgado por los hombres, ir ante tribunales, ser maltratado, ser escupido, ser vituperado. Y el Señor había anticipado que eso venía y a los discípulos no podía tomarlos de sorpresa, no era un secreto a voces como se dice, porque el Señor se lo había advertido, le había dicho que se habrían de escandalizar. Pero entre los que hablaron, habló Pedro, primero que nadie. Aunque todos se escandalicen, aunque todos se vayan, aunque todos se dejen, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Y el Señor le dijo, Pedro, de cierto te digo, que antes que el gallo cante la segunda vez, me habrás negado tú 3 veces. Así que Pedro, a pesar del tiempo que estuvo con el Señor, a pesar de las muchas oportunidades que tuvo para aprender, para crecer, para practicar, para moldearse al propósito divino y al propósito ministerial que Dios tenía para con él, todo parece indicar que todavía estaba crudito en términos de el ego, en términos de la confianza en sí mismo, y no había aprendido todavía la gran lección que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que comenzar por ser el menor y el siervo de todos, y que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y no en nuestra propia prudencia, no en nuestras propias habilidades y en nuestros propios conocimientos. Y el Señor le dijo, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás tú 3 veces. Se lo dijo el Señor. Cuando yo veía ese gallito del cual les hablé en la introducción, que vi en esa iglesia que fui a visitar en Aguadilla, cuyo pastor es el reverendo Guillermo Ríos, su esposa Sara, a los cuales saludo y le doy gracias también por la recepción que tuve con ellos y la aceptación que tuve allí. Un momento muy bonito, un culto precioso tuvimos. Allí ante aquel gallo, yo pude observar algo que me dio pie para esta reflexión que les traigo, y es que si yo fuera a hablar ahora por teléfono, por ejemplo, con el hermano Guillermo, el pastor de aquella iglesia, con su esposa o con alguno de los oficiales de la iglesia, y yo hablara del gallo y les preguntara por el gallo o me refiriera al gallo, ese gallo ya ellos saben que es un gallo específico. Es un gallo consabido entre ellos y yo. Es un gallo determinado. Es aquel gallo. Y eso me hace pensar a mí que cuando la Biblia dice que el gallo cantó, que cantó el gallo, me hace pensar a mí que ese gallo que cantó, que le cantó a Pedro y que le trajo tan elocuente mensaje con su canto, al grado que lo hizo llorar, le predicó a la conciencia, lo redargulló, le sacó las lágrimas a los ojos a aquel gallo. No era un gallo cualquiera. Y que cuando aquí se dice el gallo cantó la primera vez, cantó la segunda vez, era un gallo determinado, era un gallo específico, no era cualquier gallo, no era el cantío, el cantar común de todos los gallos, sino que estamos hablando de un gallo determinado que era consabido entre Jesucristo y Pedro. Eso me haría pensar a mí que durante el ministerio de Jesucristo, en aquellas visitas que él hizo a Jerusalén con los apóstoles, que muchas fueron las visitas que hizo a Jerusalén. Allí estaba el aposento alto, allí
celebraban la Pascua, las fiestas, muchas veces fueron a Jerusalén. Y quién sabe, caminaron por la trayectoria del Vía Crucis y estuvieron frente a los edificios donde él fue juzgado, ante Pilato, ante Caifás, el Sanedrín, el Pretorio. En ese territorio ahí yo supongo, o debo suponer, a la luz de lo que les estoy trayendo, que las veces que fueron allí, había un gallo. Tiene que haber habido un gallo por allí. Y quién sabe, Pedro le decía al Señor, mira, mira qué gallito bonito ese. Y el Señor le decía, bello, bello, está bello ese gallo, mira su plumaje. Pero escúchalo como canta, vamos a quedarnos aquí, vamos a esperar, porque los gallos no están cantando todo el tiempo, hay que esperar que canten. Y quién sabe, se sentaban por allí y ya que pusieron por tema de la conversación el gallo, o fijaron su atención en el gallo, pues el Señor aprovechó y se quedó por allí para esperar que el gallo cantara y ver cuán impresionado estaba Pedro con el cantar del gallo, o el mismo Jesús. ¿Y cuántas veces se sentarían ellos allí? ¿O cuántas veces caminarían por allí? ¿Cuántas veces el gallo les saldría al encuentro a ellos o ellos al gallo para familiarizarse con el gallo? Así que ese no era un gallo cualquiera. Era un gallo llamado al ministerio. Tendría un ministerio profético. Tendría un propósito en el plan divino de Jesucristo para con Pedro. Y ese gallo ya era consabido entre Jesucristo y Pedro. Entonces el Señor aprovecha la oportunidad para darle una lección a Pedro cuando Él le dice, aunque todos te dejen, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, yo estaré ahí, iré contigo hasta la muerte. Y tuvo que pasar por muchas experiencias importantes Pedro, que es muy importante que hoy no fijemos tanto la atención en el gallo y que vayamos a perder de perspectiva y de atención a Pedro, porque aquí lo importante es que nosotros podamos entender que quien verdaderamente le interesaba al Señor Jesucristo era Pedro, no tanto el gallo, sino Pedro. Pedro estaba en formación. Pedro todavía tenía que conocer mucho del Evangelio y tenía que conocer mucho de Jesucristo y tenía que conocer mucho del ministerio, porque el Señor tenía propósitos con Pedro. Y Pedro, lo primero que tenía que entender es que no podía confiar mucho en sí mismo, que tenía que aprender a confiar en el Señor, que eso nos deja a nosotros una lección de que nosotros en el Señor, en el Evangelio, en la vida cristiana, en los caminos del Señor, en nuestra experiencia con Dios, tenemos que ser humildes, tenemos que ser receptivos y tenemos que estar dispuestos a recibir consejo, exhortación y orientación y no pretender que lo sabemos todo o que somos todos poderosos. Por eso fue que el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy antes de que el gallo cante, 2 veces me habrás negado tú 3 veces. O sea, no te confíes tanto en ti, Pedro. Echa ese ego hacia el lado, sacrifica tu ego, tu orgullo personal, tu confianza en ti mismo y aprende a confiar en Dios. Los mejores líderes que pueda haber en la obra del Señor son aquellos que por profesionales que sean, por muchos doctorados que tengan, muchos títulos y capacidades y estudios que hayan tenido, se mantienen humildes, entendiendo que la gloria es de Dios y no nuestra. Así es que Pedro confiaba excesivamente en sí mismo y tenía que recibir una lección con respecto a eso. Así es que nosotros nunca apostemos a nosotros mismos, ni tratemos de sobrarnos creyendo que somos lo mejor del mundo, porque siempre hay alguien que sobresale, que sabe más
o que Dios pueda tener en su agenda para hacer aquello que nosotros creemos que somos los únicos que podemos hacer. El Señor le había dicho a Pedro, velad y orad para que no caigáis en tentación. Quiere decir que Pedro de una manera u otra se había descuidado en esa parte. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velar y orar no es solamente hacerlo pro forma, sino hacerlo de conciencia y de corazón, sabiendo que lo hacemos para Dios y porque nosotros somos los que necesitamos de parte de Dios y dejarnos formar por el Señor. Pedro se había descuidado. Pedro parecía no entender que la guerra del cristiano, la guerra del ministro de Dios, del siervo de Dios, no es una guerra física, no es contra carne y sangre, como dice Efesios 6:12, sino contra malicia, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Pedro no había entendido eso. Miren si no había entendido eso, que cuando le llegó el momento de la prueba y de la lucha y de la batalla, sacó la espada, la desenvainó y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. El Señor tuvo que ponérsela para atrás y curarlo. Pero son lecciones que se aprenden cuando uno no está totalmente maduro y capacitado espiritualmente en los caminos del Señor y en el conocimiento de la palabra de Dios y de lo profundo espiritualmente hablando que es este caminar con el Señor. Pedro tenía que aprender todas esas cosas. Tenemos que entender y darnos cuenta que Pedro también falló en el sentido de que se alejó del Señor, porque dice ahí que lo seguía de lejos. Iba caminando con el Señor y tras el Señor, pero iba caminando de lejos. Es un peligro, hermanos, seguir al Señor de lejos. Hay que entrar en la intimidad con Dios. Hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra, y llamarle en tanto que está cercano. El creyente, el ministro, el siervo de Dios, tiene que mantenerse en comunión y en sintonía con Dios, con el Espíritu Santo y con la voluntad de Dios para nosotros. Y siempre pensando y meditando en las cosas del Señor, para que cuando venga la hora de prueba, nosotros podamos pasarle la prueba al Señor. Pedro falló ahí. Se separó, seguía al Señor de lejos. Eso lo encontramos ahí en Juan capítulo 15, versículo 5. El Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Así es que tenemos que estar pegados del Señor, como la vid y los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar cerca siempre del Señor, dependiendo totalmente de Él y del poder de su fuerza. Otra cosa que hizo Pedro fue que terminó mezclándose entre la gente, entre muchos de los enemigos del Señor, calentándose con fuego extraño, calentándose entre los muchos. Dejó el grupo de los pocos para meterse en el grupo de los muchos y calentarse con gente que no temían a Dios, que no servían a Dios, y muchos de ellos eran enemigos del Señor. Terminó mezclado con esa gente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién nosotros nos juntamos, con quién nosotros desperdiciamos o malgastamos el tiempo. Podríamos estar allí para predicar, para llevar la palabra, pero no para entretenernos, no para dejarnos identificar como parte de esa gente con las mismas costumbres, con los mismos hábitos, con las mismas acciones. No podemos conformarnos a este mundo, decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este mundo. Y por consiguiente, por estar
bastante descuidado en su vida espiritual de manera prácticamente momentánea. No sabemos si esa era la experiencia interna de Pedro todo el tiempo que estuvo con el Señor, pero no cabe duda que aquí no le pasó la prueba. Y el Señor le había dicho que tuviera mucho cuidado, que orara, que velara, porque el enemigo lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Y el Señor dice que él estaba orando para que el Señor lo fortaleciera. Pero fíjense ustedes que ante una criada que le dijo, tú eres de los que estabas con él negó al Señor. Y dijo, no conozco al hombre. No sé qué dices. No sé de qué me hablas. Esto tiene un peso muy grande cuando estamos hablando del apóstol Pedro, hermanos. Esto tiene una importancia muy grande y muy trascendental cuando estamos hablando de aquel que era cabecilla de los apóstoles y que hoy el mundo inclusive todavía lo recuerda y hasta lo tienen como cabeza de la iglesia. Pedro negó al Señor y cantó el gallo la primera vez. Conforme al libro de San Marcos, el relato de San Marcos, porque en el relato de Mateo, por ejemplo, el Señor le dijo, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pero aquí dice, antes de que el gallo cante 2 veces me habrás negado tú 3. Y pasó un poco más adelante y otra criada dijo, este es de ellos, este es de los que andaba con Jesús. Él negó otra vez, no le conozco, no sé de qué hablan ustedes. Y un poco más adelante había otro grupito de personas entre los que estaban allí. Dijeron, mira, este es Galileo. Y habla como ellos. Habla como los que siguen a Jesús. Este es de los que estaba con Jesús. Porque habla como ellos. Obviamente el hablar de la gente que sigue a Jesús, el hablar de los cristianos, es un hablar limpio, sano, ingenuo, puro. No hay palabras soeces, no hay malas crianzas. El que sigue a Cristo no puede hablar así, tiene que hablar como cristiano que es. Dar ejemplo de lo que es vivir el cristianismo, representar con dignidad a Jesucristo, que nunca habló malo, nunca habló malcriadamente, nunca habló palabras soeces, nunca le sacó gritos a nadie. Y el cristiano debe ser así, el cristiano se conoce por el hablar. Y hasta ese momento, pues, Pedro se distinguía por su hablar, no solamente por su acento galileo, sino porque era seguidor de Jesucristo y la forma de hablar de Jesucristo era la que él había obtenido también para su diario vivir. Y fue tan grande y tan fuerte la forma en que negó al Señor, que no solamente lo negó, sino que empezó a maldecir, a hablar como un impío, como un pecador. Eso está ahí en el pasaje bíblico que hemos leído en San Marcos, capítulo 14, versos del 66 al 72. Lo pueden repasar ustedes luego con más tiempo. Comenzó a maldecir y a hablar como hablan los impíos, como hablan los pecadores. Y todo parece indicar que Pedro necesitaba una experiencia, necesitaba un mensaje a la conciencia. Necesitaba en ese momento un predicador. Cristo estaba siendo ya sometido a juicio. Él estaba ocupado en sus menesteres, haciéndole caso a todo lo que estaba pasando en términos de los juicios a los cuales se estaba sometiendo. Pero él tenía allí un representante, un emisario, que estaba preparado para hacer lo que en ese momento dado, físicamente, en presencia física, él no podía hacer. Y ese fue el gallo. El gallo que el Señor le había dicho a Pedro que cuando cantara se recordara las palabras que él le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y cuando ese gallo cantó,
que, como les dije, tiene que haber sido un gallo consabido, un gallo determinado, no un gallo indeterminado. El artículo que aparece ahí antes del nombre del sustantivo gallo es un artículo determinativo, determinado. El gallo, ese es un artículo determinado. Un gallo es un artículo indeterminado. Así es que no fue un gallo el que cantó, cantó el gallo. Un gallo determinado, un gallo conocido por Jesucristo, un gallo conocido por Pedro, el gallo que tanto Pedro admiraba, el gallo que Pedro se detenía a observar, el gallo que él había escuchado cantar tantas veces, le cantó y le predicó un mensaje de arrepentimiento, al grado tan profundo le llegó ese mensaje a la conciencia, a la psiquis, al espíritu, a Pedro, que dice ahí que se apartó y lloraba amargamente por haber negado al Señor. El gallo le cantó a Pedro. El gallo con el mensaje de arrepentimiento. El gallo con la exhortación de mírate a ti mismo, estúdiate a ti mismo, analízate a ti mismo. ¿Estás preparado para lo que quieres hacer, lo que ansías hacer, lo que pretendes hacer? Las posiciones que estás buscando, la grandeza que te atrae, el honor del título, de la posición. Cuídate que no te cante el gallo y que el gallo te tenga que decir, el Señor te lo había dicho, el Señor te lo había advertido. Y Dios habla de diferentes formas. Dios nos habla por sueños, nos habla por revelaciones, nos habla por mensajes, nos habla por mensajeros, nos habla a través de circunstancias que son innumerables las formas y maneras en que el Señor nos habla a nosotros, para nosotros poder entender las sazones de los tiempos y cuidarnos que no le vayamos a fallar al Señor, porque estábamos confiando en nosotros mismos, creyendo que nosotros podíamos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, con nuestras propias habilidades y destrezas, y por la confianza que podamos tener en nosotros mismos. Pedro ahí se entregó. Yo creo que Pedro diría, trágame tierra. Cantó el gallo. El mensaje del Señor. Ahora me acuerdo, le he fallado al Señor. ¿Y qué puede hacer uno cuando uno entiende que le ha fallado al Señor? Pues lo mejor que uno puede hacer es reconocer que falló, arrepentirse, pedir perdón. Lo más seguro que la conciencia lleva a uno a quebrantarse y a llorar en la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname. Pedro lo hizo. Le pidió perdón al Señor. El Señor lo levantó otra vez como un ministro poderoso, como un apóstol poderoso. Y el día de Pentecostés nosotros sabemos todas las cosas que el Señor hizo con él y posteriormente. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos especialmente, nosotros nos damos cuenta de que sí, Pedro estaba a la cabecera de la obra del Señor y de la obra apostólica. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. Él tuvo que ir allí al aposento alto hasta que descendiera del cielo el poder del Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo, y de ahí en adelante no fue el mismo más. Fue un hombre poderoso en el Espíritu, pero un hombre que fue humilde en la presencia del Señor. Si tú has recibido la palabra en este día y entiendes que el Señor te ha hablado y de una manera u otra ha habido algo en la palabra del Señor que hemos hablado, que te toca de cerca y que tú entiendes que no quieres pasar por experiencias como el que pasó Pedro, sino que a tiempo tú le digas, Señor, yo te necesito, me humillo en tu presencia, me abandono en tus manos, perdóname todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo y quiero tener vida eterna, porque tú viniste a darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Te acepto como mi Salvador personal, Señor. Perdóname, límpiame, santifícame para ti. Quiero servirte de hoy en adelante
en una vida nueva. Vamos a orar. Padre, yo vengo a ti dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por el mensaje, dándote gracias por la unción, dándote gracias por las circunstancias, Señor, que